El año 2015 fue un año histórico de cambio de paradigma en el modelo de desarrollo, muy necesario para hacer frente al complicado y difícil contexto internacional en el que nos encontramos, a todos los niveles, económico, social y político. En ese año, los Estados miembros aprobaron en Naciones Unidas la nueva Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados. Más de 150 líderes mundiales adoptaron la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Esta agenda se construye sobre los logros y experiencia adquirida por los Objetivos de Desarrollo del Milenio y añadiendo más objetivos focalizados en cuidar el planeta y en la prosperidad y bienestar para todos. En el 2015 también se adoptó la Agenda de Acción de Addis Abeba para la financiación del desarrollo, que trata de ampliar las fuentes de financiamiento del desarrollo, principalmente incluyendo el apoyo del sector privado. Otro acuerdo importante es el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Adicionalmente, se logró a un gran acuerdo para la lucha contra el cambio climático en París, acuerdo cuyo objetivo es poner el límite del calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados. Como ciudadano, me alegra la ambición, el alcance, la profundidad y el valor que nuestros jefes de Estado y de Gobierno han demostrado en el proceso de diseño de la Agenda 2030. Como director regional de UNO Medio Ambiente, tomo la responsabilidad que la comunidad internacional nos ha encomendado para apoyar su implementación. La Agenda 2030 se sustenta en 3 principios que nos exigen una nueva mirada, una nueva forma de trabajar. Me refiero a los principios de universalidad, inclusión, que significa no dejar a nadie atrás, e integralidad de la agenda. El curso que están ustedes participando les dará herramientas específicas para poder poner en práctica los principios de no dejar a nadie atrás y de la integralidad de la agenda. Como todas y todos ustedes saben, la Agenda 2030 está compuesta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas. Cada uno de los objetivos contiene metas específicas, ambientales, sociales, económicas. Son una de las características también particularmente innovadoras de la Agenda 2030, es precisamente su nivel de ambición. O sea, realmente aquí estamos hablando ya no de reducir la pobreza, sino de erradicar la pobreza. No estamos hablando de acceso a servicios, sino de la calidad de los servicios. Tampoco estamos hablando de cosas nuevas, como por ejemplo la eficiencia, efectividad y transparencia de las instituciones públicas. Son solo ejemplos para subrayar, digamos, el carácter innovador de la Agenda 2030 y de sus respectivas ambiciones. Uno de los aspectos también más importantes es el carácter inclusivo que tiene la agenda, cómo estamos pensando en incluir a las sociedades en su sentido más amplio, ¿no? Al sector empresarial, a la sociedad civil, a los individuos. Realmente ese carácter también tiene una dimensión muy importante tener presente, es básicamente la universalidad de la Agenda 2030. También estamos hablando de resolver problemas como es el caso de la pobreza a través de un abordaje multidimensional, ¿no? Ya existe un aprendizaje colectivo, la historia nos lo ha dicho, resolver problemas de desarrollo desde un ámbito unidimensional o sectorial no funciona. Tenemos que tener un abordaje multidimensional a estas problemáticas, soluciones multidimensionales a problemas multidimensionales. Y eso es un poco lo que estamos también hablando hoy. No vamos a poder resolver problemas tan graves y estructurales como la pobreza de otra manera. Entonces aquí hay que realmente abordar la problemática puramente estructural para llegar a esa última milla, a la gente más excluida, a las exclusiones duras que llamamos, para realmente resolver ese desafío. Y
romper la trampa de la pobreza, ¿no? La trampa de la pobreza entendida también como ese ciclo vicioso de transmisión intergeneracional de la pobreza es, y lo hemos dicho siempre, una problemática estructural, y ese abordaje tiene que darse desde las múltiples dimensiones que lo causan. Entonces realmente estamos hablando de ese enfoque, y el otro enfoque también que es clave es un enfoque más dinámico, un enfoque que no solamente se concentra en las poblaciones más pobres, sino que también en toda aquella población que ha logrado salir de la pobreza, pero que se encuentra en condiciones muy vulnerables. No solo en América Latina y el Caribe, hablamos de 220 millones de personas que están en esa situación. Y la batería de políticas públicas dirigidas a sacar a la gente de la pobreza son muy distintas a las baterías de políticas públicas necesarias para mantener a la gente fuera de la pobreza. Y ese también es el gran desafío al que le estamos haciendo frente. Yo diría también que no podemos olvidar el carácter indivisible de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y eso es un poco también lo que nos lleva a estos cursos, ¿no? Cómo hacer esa vinculación entre pobreza y medio ambiente y todos los demás factores y sectores que se ven involucrados, ¿no? De nuevo, hacer particular énfasis en el carácter multidimensional de la problemática y la necesidad de políticas de última generación que lo aborden desde esa perspectiva. Les invito a este curso, que pondrá a su alcance las herramientas, experiencias y conocimientos generados a través del programa que desde hace años la Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente, también conocido como el PEI por sus siglas en inglés, una iniciativa conjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PEI es un ejemplo de cómo trabajar la coherencia y la integración de la Agenda 2030, enfocándose en los grupos más vulnerables, con programas que integran en la planificación, la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente a nivel nacional y subnacional. Espero que el curso les sea de provecho. Muy buenos días y bienvenidos al webinar de la primera unidad del curso de Integrando Variables Ambientales a la Pobreza Multidimensional. Esta unidad, lo que vamos a hablar hoy en día es un poco de la justificación y del entorno, el marco que estamos viviendo, que es el marco de un enfoque hacia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y este webinar, esta presentación, lo que pretende es un poco entender de dónde venimos, por qué estamos hablando de desarrollo sostenible, cuáles son las estructuras, los componentes de la Agenda 2030 en sí misma, y de ahí aterrizarlo a lo que es la mirada de pobreza en el entorno de la Agenda 2030, y por lo tanto darle el contexto a este curso, cuál es la lógica que tiene y dónde estamos y por qué estamos promoviendo, por qué es necesario analizar la pobreza y estudiarla de una manera multidimensional. ¿De dónde venimos entonces? Históricamente los procesos de desarrollo y los distintos carriles de los procesos de desarrollo vivían en forma estanca y separada. Por un lado teníamos la dimensión social, que fueron digamos, cuya mayor expresión se vivieron dentro de lo que fue la Declaración del Milenio y posteriormente los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que básicamente miraban las distintas dimensiones de pobreza, tanto pobreza por ingresos como distintas necesidades insatisfechas como hambre, acceso a servicios básicos, que los juntaba y
ponía sobre la mesa una serie de aspiraciones en cuanto a cuál es el estado del mundo que se pretendía 15 años después. Por otro lado, teníamos un carril ambiental que fue iniciado en forma coherente y conjunta en lo que fue la Cumbre del Río el año 92, y en la cual se plantearon y se estructuraron, por ejemplo, las diversas convenciones ambientales que rigen hoy día el trabajo en estas áreas, la Convención sobre la Biodiversidad, la Convención RED sobre forestación, el trabajo del marco de cambio climático que culminó finalmente en lo que fue la Cumbre de París el año 2015 a la vez. Entonces esto por un tercer lado teníamos un carril en el cual, que era el carril del crecimiento económico, en los cuales se analizaba cuál era el aumento en el Producto Interno de los países, ya sea como agregado y per cápita, en las cuales había un análisis de y per se sobre el crecimiento económico. El año 2000, a la vez, en conjunto, volviendo a lo que fueron los ODM, no solo se encarrilaron y se estructuraron las medidas o las dimensiones sociales. Aquí hubo un cambio también radical en la estructura que se tiene de los distintos, en la estructura que se tenía en términos de cómo visualizar el desarrollo. Los objetivos de desarrollo del milenio, una de las cosas radicales que tuvieron, más allá de la aspiración en cuanto a los números que tenían, es el hecho que teníamos por primera vez un conjunto de objetivos que analizan las distintas dimensiones, pero que eran objetivos numéricos, objetivos con un horizonte específico, y en los cuales entonces podíamos medir específicamente cuánto era el progreso que se estaba logrando, y además tener una vara comparativa de cual decir el progreso que hemos tenido es suficiente o es insuficiente con respecto a esa aspiración mínima que hemos determinado. Mucho se logró en términos de los ODM, y hay que decirlo. No solo en términos del cumplimiento a lo cual voy a ir en unos segundos más, no solo en términos de los cumplimientos específicos de metas que se pusieron sobre la mesa, sino que el hecho de haber tenido esta nueva serie de metas numéricas y con un tiempo determinado, hizo que hizo que la cooperación para el desarrollo se estructurara, se organizara. Por un lado, los países tenían un marco común en el cual decir, estos son los temas en los cuales les vamos a poner énfasis. Por otro lado, la cooperación internacional decía, y ahora no vamos a simplemente financiar aquellas cosas que a nosotros nos parecen estratégicas, sino que había un marco común de, por un lado, lo que los países ponían como prioridades para su desarrollo, y por otro lado, lo que la cooperación entonces apoyaba en términos aglomerados. ¿Qué es lo que ocurrió? Se cumplió la meta de pobreza, superando la reducción a la mitad de la pobreza extrema en el mundo, medida por sus ingresos. Se logró el objetivo de acceso a agua potable, reducir a la mitad la gente que no tenía acceso a agua potable. Se logró la paridad, por ejemplo, entre hombres y mujeres en términos de acceso a educación universal y al acceso a educación primaria, y prácticamente también se logró el acceso universal a la educación primaria. Sin embargo, el hecho de que teníamos, de que la meta era reducir a la mitad la gente que estaba en un estado de pobreza por ingreso, implica que aún queda el 50% por lograr salir de la pobreza, y eso significa más de 700 millones de personas. De la misma forma, aún tenemos más de 795 millones de personas que viven con hambre diariamente.
se logró el acceso al agua, pero aún tenemos prácticamente 700 millones de personas sin acceso a fuentes de agua potable. ¿Para qué hablar del saneamiento, que es una de las metas que más lejos que estuvimos de cumplir, en las cuales aún tenemos más de 2.000 millones de personas sin servicios básicos de saneamiento? Lo mismo se puede decir con respecto a salud, en los cuales tenemos miles de niños que mueren antes de cumplir los 5 años, muchas veces por causas previsibles. Tenemos una desigualdad que aumenta año a año en términos, si las miramos tanto en términos de ingresos como en términos de las oportunidades que tienen de salir de la pobreza. Y también tenemos grandes desafíos ambientales, no solo la inseguridad alimentaria, la cual ya mencionamos, sino que también, por ejemplo, el estrés hídrico que estamos viviendo diario a diario, el cambio climático y sus impactos, y obviamente entre ellos los desastres naturales. Ahora, si miramos lo que ocurrió en términos de pobreza, no solo, o sea, si bien logramos esa reducción del 50%, esta no fue homogénea en todas las regiones del mundo. Si vemos cómo se logró esa reducción de la pobreza, vemos que este número global del 50% fue manejado, fue empujado básicamente por China y el sureste asiático. Entonces, y esto logra que reducir en términos agregados global, que ese número que esa meta se haya logrado. Sin embargo, si miramos lo que ocurrió en nuestra región, que es esta línea amarilla que está abajo en el gráfico de la pantalla, vemos que básicamente hasta prácticamente el año 2000, la pobreza extrema se mantuvo constante en la región. Después tuvimos nuestra década dorada, en la cual se produjo una reducción de la pobreza no a niveles del 50%, pero nuevamente se vuelve a estancar a partir de la crisis económica del año 2008. Entonces, vemos que esto no hemos logrado la profundidad de la extracción de la pobreza que se logra en otras regiones. A su vez, también vemos que este mismo análisis se puede ver con respecto a si lo miramos país por país, es decir, las reducciones dramáticas en la pobreza que algunos países en la región y en el mundo han logrado, como China. Tenemos otros países donde la pobreza se ha mantenido absolutamente estancada o incluso ha aumentado en los últimos años. Entonces, incluso dentro de los mismos países vemos que existen diferencias importantes, en los cuales hay zonas, las ciudades capitales, zonas urbanas, donde ha habido grandes beneficios del desarrollo, y otras zonas, típicamente áreas rurales, en las cuales la pobreza se ha profundizado. Lo mismo ocurre si miramos la desigualdad medida por ingresos, medida a través del coeficiente Gini. ¿Qué es lo que vemos? Esta es la región de América Latina y el Caribe. El gris es la región en su totalidad, y las distintas líneas coloradas son las subregiones distintas. ¿Qué es lo que vemos? Ha habido un progreso, hemos reducido la desigualdad. Sin embargo, si nos comparamos, por ejemplo, con los países de la OECD, que es la línea horizontal roja que está por abajo, vemos que aún estamos a años luz de tener los niveles de desigualdad que otras regiones a las cuales nos aspiramos a parecer tienen. ¿Qué otros aspectos son importantes analizar en la región? Vemos, por ejemplo, que el acceso, la desigualdad de género es profunda y se refleja de muchísimas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, la tasa de participación en el mercado laboral, es decir, ¿qué porcentaje de la población económica activa, mujeres, tiene acceso tiene participación en el mercado laboral versus los hombres? Y en un mundo ideal, esta línea tendríamos que tener una línea de 45 grados, en los cuales hay una participación igualitaria entre hombres y mujeres. Sin embargo, vemos que todos los países de la región, sin excepción, tenemos una participación muy desigual, muy superior de los hombres en comparación a las mujeres. Otro aspecto es la capacidad de carga. ¿Cuántos recursos del planeta estamos utilizando y cuánto estamos utilizando en qué forma? Es decir, estamos por
estamos consumiendo más recursos de lo que el planeta puede reponer en forma anual. Y vemos que la huella ecológica, que es una forma de medir esto a través del consumo de agua, emisiones de CO2, consumo de energía, etcétera, etcétera, vemos que estamos consumiendo anualmente más de un planeta por año. Es decir, estamos, como quien diría, sacando crédito de los recursos que le corresponden a generaciones futuras para consumir nosotros este año. Si miramos, si miramos qué es lo que va a ocurrir, las proyecciones, si todo sigue tal cual como lo hemos hecho hasta el día de hoy, resulta que vamos a estar consumiendo más de 2 planetas anuales para el fin de los ODS, que son el año 2030, y si tenemos unas reducciones dramáticas en términos de las emisiones de carbono, vamos a volver a consumir básicamente un planeta y medio. Esto va acompañado de que la población, el número de gente en el planeta sigue creciendo. Ya tenemos más de 7.000 millones de personas y la proyección es que vamos a llegar hacia el año 2100 a estabilizarnos entre 11 y 12.000 millones de personas en el planeta, con las implicaciones que esto tiene. Si queremos que 12.000 millones de personas vivan en forma digna, no sufran hambre, no tengan pobreza y tengan un nivel de desarrollo humano alto, esto tiene una serie de implicaciones en términos de los recursos que son necesarios para poder satisfacer esa demanda. Además, vivimos en una región que está que es única en términos de sus niveles de violencia. Solamente si miramos no todas las dimensiones de violencia, es decir, no estamos eliminando violencia de género, ni femicidios, ni violencia doméstica, etc. Solamente mirando los homicidios intencionales por 100.000 habitantes, vemos que comparado con el ingreso per cápita en el eje horizontal, vemos que hay un nivel de violencia que es estándar, que es un nivel de violencia que se espera en una sociedad que es bastante independiente, alrededor de 10 homicidios intencionales por 100.000 personas, que es bastante independiente del nivel de ingreso del país. Es decir, no depende si tú eres pobre o no, hay una violencia que es intrínseca y está ahí. Sin embargo, Latinoamérica y el Caribe son todos estos países que están fuera de esta línea. Todos estos países que se ven al medio, que están por encima, llegando incluso a 100 homicidios intencionales por 100.000 habitantes, son todos países de América, de Latinoamérica y el Caribe. Ahora, esto nos está dando un mensaje de que existe alguna serie de problemas raíces duros que están llevando a que nuestras sociedades se comporten en forma distinta de lo que son el resto del mundo. Si lo miramos en forma desagregada, digamos, no en promedio de países, vemos que hay ciertas áreas que claramente hay como casi corredores de violencia que se han extendido tanto por América, desde América del Sur, pasando por el Caribe, América Central, llegando hasta los bordes de la América del Norte. A esto tenemos además el problema de que a través del cambio climático y los impactos que esto tiene, se están amenazando los logros del desarrollo que hemos obtenido a través de los años. Esto porque aumenta el riesgo de desastres, porque las producciones agrícolas se ven diezmadas por los cambios climáticos, etc. A esto globalmente hemos también obtenido un reconocimiento de que los sistemas, el sistema económico, el sistema ambiental, el sistema social, están interconectados. Y este gráfico es extraído del World Economic Forum, del informe que salió por ahí por el año 2013, y los cuales ya el World Economic Forum reconoce que no puede estar analizando solamente el sistema económico, sino que para poder entender lo que ocurre en el sistema económico, es necesario entender la interrelación que tiene con el sistema ambiental y a la vez con el sistema social. Entonces, ¿qué es lo que estamos aspirando?
¿Y por qué hablamos de desarrollo sostenible? Si miramos el desarrollo humano, medido a través del índice de desarrollo humano, que este es el eje horizontal en este gráfico, normalmente lo que hemos aspirado típicamente es a llegar a niveles de desarrollo humano alto, muy alto. En el caso de este índice se considera que un nivel de desarrollo humano muy alto es un 0,8 más. Y esto, entonces, los países han ido aspirando a aumentar estos niveles de desarrollo que tienen que ver con el nivel de ingreso, los niveles educacionales, los logros educacionales, la esperanza de vida de las personas. Entonces, cuán bien la gente del país es capaz de vivir. Y eso nos da los rankings del mejor país mejor, con un nivel de desarrollo humano más alto, ahí bajando. Entonces, los países de Latinoamérica son... es la combinación de estos puntos verdes con los amarillos que están en su zona. Ese es nuestro continente. Entonces nosotros vemos que estamos en niveles de desarrollo medio, medio alto y algún par de países de nivel de desarrollo muy alto. Ahora, ¿qué pasa cuando eso lo contrastamos con nuevamente el consumo, la capacidad de carga del planeta? ¿Cuál es la huella ecológica de cada uno de los países? ¿Cuánto están consumiendo para poder tener ese nivel de desarrollo alto? Entonces vemos que en los países más altos, que son generalmente los países del norte, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Nueva Zelanda, etc., los países que están en ese cuadrante más alto del alto nivel de desarrollo humano, son aquellos que tienen la mayor huella ecológica, están consumiendo muy por sobre lo que deberían consumir para poder mantener un equilibrio. Pero no solo eso, sino que los países que van aumentando su nivel van también yéndose hacia a aumentar la huella ecológica. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos estar en un nivel en el cual tengamos un alto nivel de desarrollo humano, pero a la vez estemos por debajo de la biocapacidad del mundo, estemos por debajo, estemos consumiendo aquello que permita que el planeta lo sostenga. Y ese es el cuadrante de desarrollo sostenible, que es este cuadrante celeste que ustedes ven ahí abajo. Y vemos que los países no están yendo hacia allá, sino que están yéndose a seguir el camino de lo que ha sido la estrategia o el camino de desarrollo de los países del mundo. Entonces, todos los países del mundo tienen un camino que recorrer para poder llegar a este cuadrante de desarrollo humano. Y por eso entonces hablamos en la Agenda 2030 de 3 principios que nos guían. Primero, la universalidad, que es lo que mencionaba recientemente, que todos los países tienen un camino para recorrer. Ahora ya no hay una agenda en la cual los países del norte digan, nosotros ya logramos, nosotros ya tenemos estamos en el punto que queríamos estar y ustedes tienen que seguir los dictámenes que nosotros digamos para poder obtener acceso a recursos. Sino que esto es una agenda en la cual todos los países, en forma diferenciada, cada país tiene su propio camino que recorrer, pero todos los países tienen una responsabilidad por cumplir. Segundo, una agenda integrada. Ya no podemos seguir mirando la parte social, independiente de la parte económica, independiente de la parte ambiental, independiente de las instituciones, de la necesidad de tener una sociedad que viva en paz, sino que tenemos una mirada en la cual tenemos que buscar el equilibrio entre estas dimensiones. Y esto implica entender dónde están las sinergias, dónde están aquellos puntos en los cuales si yo invierto voy a obtener beneficios en distintas variables, en distintas dimensiones, y dónde están los trade-offs, es decir, dónde están aquellas metas y objetivos que se contraponen entre sí y cuál es el punto de equilibrio que yo necesito encontrar. Y finalmente el principio que nadie se quede atrás, y esto tiene que ver con lo que mencionaba al principio, es decir, ya no nos basta con saber de que en promedio estamos mejor, sino que queremos que la erradicación de la pobreza sea absoluta, sea universal. Y queremos que el objetivo, queremos saber quiénes son aquellos que se han sistemáticamente quedado atrás, quiénes son aquellos que no se han beneficiado del desarrollo en nuestros países. Y para tanto, para eso necesitamos
identificar específicamente quiénes son, cuáles son sus características, dónde están, y para eso necesitamos, obviamente, datos desagregados. Los objetivos de la Agenda 2030, digamos, que se emana de estos tres principios, tienen entonces se aterriza, se operacionaliza a través de 17 objetivos. Y estos 17 objetivos, siguiendo en el espíritu del Objetivo de Desarrollo del Milenio, es darle a esta aspiración de un Estado del mundo, es decir, específicamente cuáles son las variables, cuáles son las dimensiones en las cuales vamos a medir el desarrollo y cuál es nuestra aspiración específica en términos cuantitativos de dónde queremos estar de aquí a 15 años. Y estos los 17 objetivos y 169 metas que componen esta agenda, la podemos aglutinar en cinco ejes interconectados. Primero, las personas, que es decir, aquellos objetivos que tienen que ver con la dignidad del individuo, que tienen que ver desde la erradicación de la pobreza, por eliminar el hambre, acceso a salud, acceso a educación, igualdad de género. Después tenemos los aspectos de prosperidad, es decir, trabajo decente, energía accesible y no contaminante, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles. Después tenemos la dimensión de los planetas, en las cuales, de los planetas del planeta, disculpe, que tiene que ver con desde el manejo de agua, y en este caso también acceso a agua y saneamiento, pero después también pasamos por aspectos de producción y consumo sostenible, acción por todo lo que tiene que ver con cambio climático, vía submarina y vía de los ecosistemas terrestres. Y esto tiene que ver básicamente no solo con la protección de los recursos naturales, sino que el uso sostenible de ellos. Y finalmente, dos aspectos que son transversales a estas tres dimensiones tradicionales del desarrollo sostenible. Uno, la necesidad de tener instituciones sólidas y transparentes, tener acceso universal a la justicia y el derecho de vivir en una sociedad en paz. Y finalmente, las alianzas para lograr los objetivos, es decir, cuáles son los medios de implementación necesarios para que esta agenda pueda efectivamente ser lograda. Como dije, la Agenda 2030 es indivisible, entonces buscamos aquellos puntos donde que es lo que nosotros denominamos sostenible, que es aquellos donde se intersectan lo económico, lo ambiental y lo social, ¿no? Entonces, pero reconociendo de que estos puntos ideales donde logramos ese beneficio múltiple son limitados y por lo tanto necesitamos identificar detalladamente cuáles son esas sinergias y esos trade-offs entre objetivos y metas. Hay que reconocer además de que esta agenda, que es una agenda, es un documento negociado durante más de 3 años por los representantes de todos los países miembros de Naciones Unidas, y por lo tanto es un documento político, no es un documento técnico, incluyendo los objetivos y metas específicas. En esta negociación fueron muy sabios los representantes de todos los países en integrar la multidimensionalidad, este enfoque integrado dentro de las metas, es decir, incluso si miramos aquellos bloques que son los objetivos de personas, planeta, prosperidad, incluso dentro de esto vemos que las metas tienen en su definición dimensiones ambientales, sociales y económicas. Y por lo tanto, incluso si estamos hablando solo de la meta de pobreza o la meta de salud, etcétera, nos podemos decir de que es una meta exclusivamente de lo que tradicionalmente pensamos como una dimensión social o una dimensión ambiental, sino que dentro de las metas tenemos que tener desde ya las consideraciones ambientales, sociales y económicas. Entonces, bajo estos principios y en esta construcción, es necesario que miremos la pobreza como un fenómeno multidimensional. Y esto también tiene
responde a cómo ha ido evolucionando el concepto de pobreza en forma histórica. La pobreza, medida como definición, como tal, fue recién hecho por ahí a finales del siglo XIX con una serie con un par de investigadores en Inglaterra que partieron de una sospecha diciendo que ellos pensaban de que había más pobreza de lo que efectivamente se contabilizaba, y entonces comenzaron a hacer una serie de encuestas para medir la pobreza real. Lo primero que tuvieron que hacer entonces para poder hacer esto de forma científica fue definir la pobreza, y ellos definieron la pobreza como la incapacidad de tener el consumo suficiente para mantener la eficiencia física, para poder trabajar y ser una persona productiva. Por lo tanto, y de ahí se definió la pobreza como la falta del ingreso mínimo que permitía tener ese consumo de supervivencia, y se definieron las líneas de pobreza y comenzamos a medirla de esta forma. Que de hecho hasta el día de hoy se sigue midiendo la pobreza por ingresos en base, en herencia de estas definiciones. Sin embargo, en la década de los 70, de los 1970, se comienza a definir de que las carencias que una persona en pobreza sufre van más allá que las carencias de ingresos. Entonces, y ahí empezamos a ver de que una persona en pobreza también es una persona que, si bien puede tener un ingreso por sobre una línea de pobreza, no tiene acceso a bienes o servicios como educación, como salud, agua y saneamiento, vivienda, que viven en hacinamiento, y por lo tanto se comienza a hablar de las necesidades básicas insatisfechas. Y a través del tiempo entonces fuimos combinando estos métodos en las cuales se toma, por un lado, se mide cuál es tu nivel de ingreso, pero también cuáles son las necesidades que no están siendo satisfechas. Y entonces se toma una perspectiva más integral de la pobreza. Y en este momento ahí fue cuando, por ejemplo, comenzamos a hablar ya de desarrollo en vez de solamente de pobreza, y en los años 90 el PNUD pone sobre la mesa el concepto del desarrollo humano. Y ahí, una vez que, a medida que van pasando los años, los 90, se toma entonces de que la pobreza tenemos que medirla de forma multidimensional, y esto es básicamente por ahí por mediados de los 90, en las cuales ya empezamos a hablar ya no de necesidades insatisfechas, sino que la ausencia de capacidades básicas para funcionar, donde una persona carece de las oportunidades para lograr los niveles mínimos de funcionamiento. Y esto tiene que ver con pasar de un enfoque de receptor a un enfoque de derechos, en las cuales las privaciones que existen sobre un abanico de derechos, los cuales todos son irrenunciables y están interrelacionados. Entonces, como mencionaba, entonces tenemos un paradigma distinto, que es el paradigma del desarrollo humano, que tiene que ver con los derechos. Y aquí lo que se define es que hay 3 atributos necesarios para acabar con la pobreza. La persona debe tener la posibilidad de tomar decisiones, debe tener la capacidad para tomar decisiones, y debe vivir en un entorno propicio en el cual se puedan actuar, se pueda ejecutar esas elecciones que se han hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para avanzar en el desarrollo humano, entonces tenemos que fijarnos y concentrarnos en la atención de estas carencias sin tener un nivel de priorización entre ellas. Entonces, las dimensiones de pobreza van mucho más allá de lo que son la falta de ingresos, sino que incluyen salud, nutrición inadecuada, educación, medios de sustento, condiciones de vivienda, exclusión social, participación, etc. Y llegamos entonces a la propuesta de lo que es el índice de pobreza multidimensional, que es una herramienta que permite medir este enfoque. Ahora, el índice de pobreza multidimensional no es solo un número, sino que este nos da una serie de herramientas para poder
a hacer el análisis del estado de la pobreza, pero también para poder tener una respuesta en términos de políticas públicas e intervenciones específicas que nos permitan movernos y salir del estado de pobreza multidimensional. Ahora, y esta serie de herramientas son un número general que va respondiendo a distintas preguntas y por lo tanto nos van entregando distintos niveles de información. Desde cuáles son las privaciones que más sienten los hogares, es decir, cuáles son aquellas áreas donde tenemos que enfocarnos, que tienen que ver, por ejemplo, con un sistema de indicadores para la gestión de las políticas. ¿Qué porcentaje de hogares son pobres multidimensionalmente? Que tienen que ver con la incidencia de la pobreza, con la tasa de pobreza multidimensional. ¿Dónde hay más presencia de privación entre los hogares pobres, que es la intensidad de la pobreza multidimensional? ¿Cuántas privaciones se tendrían que eliminar para que un hogar deje de ser considerado pobreza, que es la brecha de pobreza multidimensional? Y finalmente, ¿cuán exitosos estamos siendo en la reducción de la pobreza? Y eso es el índice de pobreza multidimensional propiamente tal. Entonces, como hemos visto, hay una serie de definiciones que tomamos para poder definir este índice de pobreza multidimensional, y esto tiene que ver con las variables, cuáles son esas carencias que nos permiten tener respuestas de políticas públicas para sacar a un hogar de un estado de pobreza multidimensional. Y a la primera definición, que tenía una definición básicamente una mezcla de ingresos con algunos aspectos sociales, se ha ido determinando, se ha ido en el espíritu de esta integralidad de la agenda, también se ha ido viendo de que hay ciertas carencias que tienen que ver con variables ambientales que nos dan, que tienen una incidencia en términos de la pobreza multidimensional. Y eso es lo que se enfoca el curso que ustedes están tomando, y que en las unidades que vienen a futuro es cómo se construye este set de herramientas, y a la vez cómo se incorpora esta mirada más integral, que es la mirada en la cual se incorporan variables ambientales dentro de los índices de pobreza multidimensional. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Saludos a todos. Mi nombre es Pia Vige y soy la consultora experta en indicadores ambientales para ONU Medio Ambiente en el proyecto Cooperación Sur-Sur y Fortalecimiento de Capacidades para el Proceso del GEO6 en América Latina y el Caribe. Y quiero en esta presentación contarles un poco sobre lo que hacemos desde el punto de vista de medio ambiente y cómo estos indicadores que nosotros trabajamos en medio ambiente pueden relacionarse con el tema de la pobreza. Lo primero que resulta cuando uno empieza a mirar el tema de pobreza y el de medio ambiente es que resulta muy obvia la interdependencia que hay entre, por supuesto, la sociedad, la economía y el ambiente. Pero esta interdependencia, ustedes lo saben muy bien, es aún más crítica en el caso de las personas que tienen menos recursos, en el caso de los más pobres. ¿Por qué? Porque ellos dependen más directamente que las personas que viven en barrios más acomodados, con casas más sólidas, ¿verdad? Dependen más del medio ambiente para alimentarse, para tener agua para su higiene, como su sustento económico, de pronto extraen recursos para venderlos directamente, e incluso como protección. Entonces, por un lado tenemos estas personas que dependen del medio ambiente, y por otro lado tenemos que el medio ambiente está siendo explotado directamente por sus recursos, y dependiendo de la cantidad de pobreza que tengamos en un país o en una zona geográfica, va a ser el impacto directo de las personas sobre el ambiente que los rodea. Lo que puede acabar en un círculo vicioso, ¿verdad? En el cual las personas explotan el medio ambiente para tener mejor calidad de vida, pero el medio ambiente se ve degradado y esta explotación se hace cada vez más difícil, por lo tanto su vida a su vez se hace más difícil. Durante este curso van a ver el tema de pobreza y su relación con el medio ambiente en 4 grandes áreas, y vamos a tratar de relacionarlas a través de los ejemplos que yo les voy a mostrar. Una es la dependencia de los recursos naturales. Entonces, como dijimos anteriormente, las personas pueden depender directamente de los recursos naturales que están disponibles en el ambiente para ya sea alimentarse,
para venderlos y conseguir algún sustento económico, o para otras actividades. Entonces hay una dependencia directa de los recursos que tienen a su alrededor. La segunda implicancia fuerte entre el medio ambiente y la pobreza es todo lo que se refiere a la vulnerabilidad ante choques climáticos. Entonces, cuando hay un huracán, cuando hay una inundación, cuando hay un derrumbe originado por el cambio climático, son generalmente los más pobres los que sufren las mayores consecuencias. Son sus casas las que se inundan, son sus bienes los que se pierden, son sus accesos los que dejan de existir, entonces dejan de acceder a las ciudades o a su fuente de trabajo. Entonces esta vulnerabilidad se hace cada vez más preponderante. En tercer lugar, hay efectos en la salud por la contaminación, y la foto es muy clara cuando tenemos microbasurales o basurales clandestinos, o incluso en un relleno sanitario que esté perfectamente legal. Puede haber personas recuperando materiales de esos lugares que obviamente están expuestas a un riesgo sanitario por su presencia en el lugar. Y por último, está la relación entre la pobreza y la producción y consumo de bienes y servicios, que vamos a ver más adelante. Yo quiero comentarles un poco de lo que hace la ILAC, que es la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, y esta iniciativa es propulsada por el Foro de Ministros de Medio Ambiente. Entonces, los indicadores que les voy a mostrar hoy y que vamos a comentar tienen que ver con el trabajo que se está realizando dentro de la ILAC. Y estos indicadores son de dos tipos. Hay indicadores ODS y hay indicadores que se llaman ILAC, que son más bien prioritarios para la región y están fuera del marco de los ODS, o que otras veces son un proxy, porque no tenemos la capacidad estadística en la región o en varios países para generar el ODS directamente. Entonces, calculamos y reportamos un ILAC, que es una versión, digámoslo así, simplificada del ODS. ¿Cómo es esta ILAC? Para que tengamos un poco de marco. Es una iniciativa parecida, muy parecida a los ODS, ¿verdad? Que se divide igual en áreas prioritarias, que son 7, tienen que ver con pobreza, cambio climático, biodiversidad, etc. Y estas 7 áreas prioritarias para la región se dividen a su vez en 23 objetivos orientadores, los cuales tienen 86 propósitos indicativos. Y para hacer un paralelo, estos 86 propósitos indicativos de la ILAC son como las metas y precisamente como las metas de la Agenda 2030, de los ODS, para que tengan un paralelo. Y como la Agenda 2030 también tiene indicadores. Es una iniciativa transversal, como yo les comentaba, y lo interesante es que está enfocada en las prioridades regionales, en lo que es más importante para América Latina y el Caribe. Nosotros en la ILAC hemos generado, junto a los expertos nacionales en medio ambiente y estadísticos, hemos generado un conjunto base de indicadores multipropósito, que en el caso de América Latina son 23 y en el caso del Caribe son 13. Y estos indicadores están relacionados a 5 temas, los hemos dividido en 5 grandes temas. El primero es carbono y materiales, entonces todo lo que tiene que ver con energía, producción de gases de efecto invernadero, áreas urbanas y residuos sólidos, espacios verdes en las ciudades, acceso al retiro de basura, etc. El tercer tema es biodiversidad. Piensen en áreas protegidas, en efectividad del manejo de estas áreas. Cuarto gran tema es recursos hídricos, todo lo que tiene que ver con acceso al agua potable, con servicios sanitarios, con la calidad del agua en el ambiente. Y finalmente, un último subgrupo de indicadores sería los relacionados a asentamientos humanos y riesgo, que tiene que ver con la cantidad de gente afectada por desastres naturales o desastres de otro tipo, etc. Relacionemos primero entonces pobreza con recursos hídricos, que esta relación es bastante fácil de hacer. Les presento aquí 4 indicadores que estamos trabajando en el tema de recursos hídricos y hagamos un par de paralelos, ¿verdad? El primero es porcentaje de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados. Por supuesto, tener acceso al saneamiento influye en la calidad de vida, influye en la medición multidimensional de la pobreza. Porque
bueno, las consecuencias son claras, ¿verdad? Si no tenemos acceso a servicios de saneamiento mejorados, por un lado, por el lado social, tal vez nos estamos exponiendo a más enfermedades. Por el lado ambiental, tal vez nuestro servicio higiénico está causando contaminación y está causando un impacto mayor en el medio ambiente. Entonces, aumentar el porcentaje de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados implicaría esperanzosamente una mejora en la calidad de vida de las personas, pero también una mejora en el medio ambiente. Otro ejemplo es el nivel de estrés por escasez de agua, y eso lo vemos en la foto. Esta foto es de Nicaragua. Este nivel de estrés por escasez de agua es la relación entre la extracción de agua como proporción de los recursos de agua disponibles en el país. Y también lo sabemos, ¿verdad? O sea, las personas más acomodadas, quienes vivimos en ciudades, abrimos la llave y sale agua. Y normalmente en los países la mayor prioridad es el agua para consumo, y normalmente consumo dentro de las ciudades. Por lo tanto, estamos un poquito lejos de este problema, pero normalmente las comunidades rurales o las comunidades más pobres tienen problemas para acceder al agua. ¿Qué pasa con esto? Las personas acceden a fuentes de agua superficial, ¿verdad? Y las van explotando, y esto también colabora con el nivel de estrés por escasez de agua en las cuencas en las que viven. Lo que se relaciona también con el porcentaje de masas de agua de buena calidad, el ODS 632, porque también el acceso, la falta de acceso, en verdad, a las redes de agua potable o a los servicios de saneamiento también puede tener efectos sobre la calidad de las masas de agua superficial que tenemos en el país, o incluso las masas de agua subterráneas. Entonces, esto está claramente relacionado con la dependencia de los recursos naturales que veíamos al principio. Otro ejemplo son, otra área de relación, ¿verdad? Son los efectos que tiene en la salud de las personas por la contaminación del ambiente. Entonces, esta foto es del río Guaire en Venezuela, y estos hombres están entrando a este río que está terriblemente contaminado para extraer metales para después venderlos, porque esa es su única entrada de ingresos. Entonces se están exponiendo a una cantidad de enfermedades importantes, e incluso declaran que la gente no los quiere tocar en su comunidad, entonces genera problemas dentro del tejido social, porque ellos están sucios, están contaminados, y la gente se da cuenta. Otra área de relación, habíamos hablado de los riesgos climáticos, la vulnerabilidad ante los choques climáticos, y tenemos dos ejemplos en la foto: pequeños agricultores, ¿verdad? O personas que cultivan sus propios alimentos, que pueden perder su cosecha por efecto del cambio climático, o otras personas que puedan perder su vivienda o sus bienes por efecto de inundaciones, lluvias, desastres, etc. Aquí tenemos varios indicadores dentro de la ILAC, no se los comento todos, solo un par para que tengan una noción de lo que estamos haciendo. El primero es el ILAC 3111, que es el porcentaje del gasto público en cambio climático con relación al Producto Interno Bruto. Y este es un indicador de gestión a nivel nacional bastante interesante, porque normalmente se aumenta la relación del gasto público en efectos del cambio climático con respecto al resto de los gastos de la cartera nacional. Quiere decir que entonces el gasto climático está teniendo mayor preponderancia dentro de la vida del país. Entonces es un indicador de gestión bien interesante, y es una luz de alerta bastante clara para los gobiernos. Tenemos por otro lado los ODS 11B1 y 1151, que se refieren a la aplicación del marco de Sendai, por un lado, que es un marco bien estructurado para la reducción del riesgo de desastres, y el número de personas afectadas por estos desastres por cada 100.000 personas. En tercer lugar, en cuarto lugar ya tenemos la relación entre la producción y consumo de bienes y servicios y la pobreza. Y aquí es cuando me parece podríamos entrar en el área del consumo y producción sostenibles, que podrán haber escuchado este término de sus colegas de los ministerios de medio ambiente. ¿Qué es esto de consumo y producción sostenible? O sea, se refiere a tener cadenas de valor y formas de consumo
que sean razonables, que sean sostenibles en el tiempo, amigables con el medio ambiente, pero también positivas para las personas. Y aquí les muestro un par de indicadores. El primero es el ILAC 4311, niveles medios anuales de partículas finas, por ejemplo, material particulado 2.5 y 10 en las ciudades. Y este indicador es interesante porque es un indicador bastante claro de ambiente. O sea, estoy midiendo la calidad del aire. Pero tiene un efecto también muy claro en la salud de las personas y muy directo. O sea, cuando hay más material particulado en el aire, también hay más eventos críticos en los hospitales y en los servicios de salud por enfermedades respiratorias. Además, normalmente hay más material particulado en zonas de la ciudad que son más pobres, porque están más cerca de los barrios industriales o porque no tienen acceso a la energía. Porque no tienen acceso a la energía. ¿Qué pasa cuando una familia no tiene acceso a la energía eléctrica? Empiezan a acceder a leña, normalmente en leña mojada, y eso genera una falta de eficiencia dentro del uso de energía de la ciudad, ¿verdad? Pero también, por supuesto, genera material particulado dentro del hogar. Y eso a su vez empeora la situación de salud. Otro indicador bastante interesante que no está considerado directamente dentro de los ODS es el ILAC 5231, la superficie verde urbana per cápita, y el acceso a las superficies verdes urbanas, a las áreas verdes, está demostrado que tiene efectos positivos en la salud y el bienestar de las personas, más aún en las ciudades, por supuesto. Así que es un indicador interesante de tener. Pero aquí les muestro también, ya habíamos hablado del tema de energía renovable, pero también les muestro el ODS 1511, que es el último indicador que está en la lista, la superficie forestal como proporción de la superficie total. Y este indicador lo pongo acá porque hay también personas que dependen de la madera, de cortar los árboles, ¿verdad?, para sobrevivir. Entre ellas, las personas que necesitan leña para generar calor o energía, y también las personas que venden productos de la leña, tal vez venden la leña o venden productos de madera para conseguir ingresos para su familia. Entonces, viendo el avance o el retroceso en las áreas verdes, en la cobertura forestal en el país, de pronto podemos descubrir también focos de pobreza dentro de la nación. Y un ejemplo muy claro es la situación de Haití. Lo que ustedes están viendo en la foto es la frontera entre Haití y República Dominicana, y ustedes notan que para el lado de Haití está totalmente deforestado, y esto es justamente por la tala de bosques para el uso como energía y para el soporte de la vida de las personas en el país. Por último, los quiero dejar con un mensaje bien positivo. Estos indicadores de ambiente nos pueden dar un indicio de la pobreza y también pueden motivar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las personas en todo el país, incluso en zonas aisladas. La primera foto es de una señora que vive en el medio del desierto, sin acceso a la energía, por supuesto con muy poco acceso a la leña, y ella se ve en una esquina de la foto, usa una olla solar, un calefactor solar para hacer la comida todos los días. Entonces esto es energía limpia, es bueno para el país, es bueno para el ambiente, es bueno para ella también porque tiene una fuente de calor que es confiable donde ella vive. La segunda foto es un cartel de carretera. Esto es en el sur de Perú, norte de Chile, donde están, y este cartel de carretera lo que hace es filtrar el aire, sacar la humedad del aire y generar una corriente de agua potable, de agua limpia, para las personas que viven ahí que no tienen normalmente acceso al agua. La tercera foto es un panel solar en una choza. Esto es una foto de África, pero esto también se usa en localidades extremas y aisladas de nuestro continente. Y por último, la foto que dice Reciclando Ideas, Realizando Sueños, es un carrito de un reciclador de base en Brasil. Esta iniciativa de pintar los carros para los recicladores de base ha ganado fuerza en todo el continente, se hacen giras
giras internacionales para ir pintando estos carros. Y la idea es fortalecer el tejido social entre las personas, los artistas o los estudiantes que participan de estas actividades como voluntariado y las personas que reciclan y se ocupan de que las ciudades estén más limpias. Entonces, como ustedes pueden ver, el potenciamiento del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente puede ayudar claramente, directamente a las comunidades más vulnerables que tenemos en los países. Con eso los dejo. Cualquier duda pueden contactarme. Muchas gracias por su atención.